alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves. Déjame oír lo que oyes tú para estar junto a ti, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor. Cristo coronad
tributar y bendecida el inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, lo eterno tributar de todo corazón.
eres mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Este es el Salmo 28 con el que comenzamos nuestro culto. Sean muy bienvenidos esta mañana. Nos pone muy contentos compartir este momento juntos. Oremos para pedir a Dios su bendición en nuestra reunión. Cariñoso Dios, gracias por esta mañana, por volver a estar juntos, Señor. Queremos ofrecerte este culto y pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos allí reunidos donde están. Acompáñanos, Señor, también al abrir tu palabra. Oramos para que tu mensaje llegue a nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá. Todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla.
y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola. Pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente. Tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore. ¿No era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Trabajad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Esta mañana nos acompaña nuevamente el Cuarteto Herederos. Nos traen una ofrenda musical titulada Tengo Paz. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está
salvación alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Como cada sábado, también hoy tenemos este rincón especial para los más pequeños. Un grupo de niños de varias iglesias, no son todos de nuestro distrito, también tenemos invitados de bastante lejos, van a compartir una parte musical con nosotros titulada Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la cara me dará. Primera de Juan 4:8. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Salmos 23. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Traten a los demás como ellos quieren que los traten a ustedes. Lucas 6:31. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Antes de presentar a nuestro invitado esta mañana, tenemos un importante anuncio para hacer a las iglesias del distrito. Tiene que ver con el proyecto Conquistar. Ustedes van a ver la información en pantalla. El proyecto Conquistar es un proyecto de la Facultad de Teología de nuestra universidad para invitar a jóvenes que sientan el llamado de Dios para prepararse como misioneros, como futuros pastores. No dejen de prestar atención a la información que tiene que ver con la transmisión de esta tarde a la hora 17 por los canales de Facebook y YouTube de la universidad. Hoy es un sábado muy especial. El nuevo calendario de predicación contempla solo 2 fechas al año para la temática de la educación cristiana. Hoy, sábado 3 de octubre, es el Día de la Educación Adventista. Estamos contentos de poder, como distrito, pensar en nuestro proyecto escolar. Hay un grupo de hermanos que van a dedicar una jornada hoy a la oración y al ayuno. Deseamos de todo corazón que Dios bendiga y conduzca las decisiones que hacen al avance de este proyecto escolar. El profesor Gabriel Boleas nos acompaña esta mañana. Él va a dirigir el mensaje. Deseamos de todo corazón que la temática nos lleve a comprometernos y a dejarnos conducir por el Espíritu Santo en este ministerio. Muy, pero muy feliz sábado, querida Iglesia Adventista. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con educación, pero tiene que ver con educación al estilo Dios, tiene que ver con educación al estilo Biblia. Y siempre que nosotros nos confrontamos con el modelo educativo de la Biblia, con el modelo educativo de Dios, tenemos un montón de cosas para aprender. Es un modelo a seguir, es un modelo que realmente nos inspira. ¿Y por qué digo esto? Miren, un ejemplo chiquitito de varios que vamos a charlar en esta mañana. Si nosotros analizamos los primeros capítulos del libro de Mateo, vamos a encontrar, por ejemplo, miren qué interesante, el modelo educativo de Dios. El capítulo 5, 6 y 7 encontramos a Jesús diciendo cuál era la tarea, enseñándole a su equipo, enseñándole a las personas que lo estaban escuchando, que no eran exclusivamente los discípulos, enseñándole a todo aquel que lo estaba escuchando de qué se trataba el reino, explicándoles en qué consistía el reino que él había venido a traer. En los capítulos 8 y 9 es interesante la secuencia, y fíjense en otro momento, no es de esto el mensaje de esta mañana, pero fíjense y léanlo en otro momento, cuando ven que en el capítulo 8 y 9, después del 5, 6 y 7, Jesús pasa a la siguiente etapa, que es, les dije qué es lo que van a hacer. Ahora vengan muchachos, vengan gente, venga iglesia, ahora vamos a hacer juntos. Y Jesús en los capítulos 8 y 9 lo encontramos haciendo milagros, resolviendo los problemas de la gente, sanando, haciendo prodigios, milagros y prodigios, como dice la versión de Reina Valera 60. Y en el capítulo 10 es interesante que la secuencia sigue con el tercer paso de la metodología, y en el capítulo 10 que dice, ahora les toca a ustedes, vayan, y los envía de 2 en 2 a que hagan la tarea que habían entendido que debían hacer y luego les había explicado Jesús cómo se hacía. Esa secuencia es una secuencia
no inventada por seres humanos, es una secuencia metodológica de enseñanza que está apoyada y basada en el plan de Dios educativo de la Biblia. Interesantísimo. Con eso en mente, yo quiero en esta mañana compartir con ustedes 3 relatos que en sí mismos son mensajes poderosísimos con un montón de condimentos cada uno. Yo voy a tocar algunos tópicos de estos 3 relatos y por eso les pido que en esta mañana me acompañen. Vamos a usar bastante la Biblia, así que si todavía no la tenés, te doy un ratito para que vayas al estante, a la biblioteca, a tu mesa de luz, donde sea, busques tu Biblia. Y si estás acostumbrado, como muchos, a usarla en el celular, tené tu celular abierto, cerrá WhatsApp, cerrá Facebook, cerrá Instagram, cerrá Twitter, cerrá las redes sociales y solo la Biblia en el celular en este momento para que no haya distracción, porque oramos para que el Espíritu Santo nos conceda la posibilidad de entender el mensaje que Dios tiene preparado en esta mañana para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Ya tenés tu Biblia? Vamos. Vamos a ir a el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Y vamos a analizar pequeñas porciones del capítulo 3 y el capítulo 4. Fíjense que el libro de Éxodo está centrado en el plan de Dios para rescatar, para liberar a su pueblo de la esclavitud de la cual era víctima en Egipto. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, y quizás tendrías la posibilidad de resumir el libro de Éxodo en una palabra, es el libro de la liberación, o es el plan de Dios para liberar a su pueblo. Pero fíjense que yo quiero, en las 3 historias que vamos a compartir en esta mañana, quiero resaltar 3 puntos, o mejor dicho, un punto en las 3 historias. Fíjense que Moisés era el elegido. ¿El elegido qué? ¿Para qué? El elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, muchos predicadores, muchos comentaristas, muchos autores de libros dividen la vida de Moisés en períodos, ¿no? Hasta los 12 años, de los 12 a los 40, de los 40 a los 80 y de los 80 en adelante. Son los grandes períodos de la vida de Moisés. Ahora es interesante que cuando Moisés cumple los 40 años, según la vista humana, según los ojos humanos, Moisés estaba listo, y de paso él lo creía, y si me permiten ustedes se lo voy a decir en esta mañana, él se la creía, de que estaba listo. Ya está, yo ya estoy. Ya tuve 12 años de homeschool con mamá enseñándome lo necesario acerca de papá Dios, de mi relación con Dios y lo importante que era, de que yo iba a ser el libertador del pueblo de Israel, el escogido por Dios. Pasé un periodo en el palacio aprendiendo estrategias de gobierno, de gestión, de guerra, aprendí de armas, aprendí de todas esas cosas. Ya estoy listo. Y en el medio de esa soberbia, si me permiten dirigirme a Moisés de esta manera, en el medio de esta soberbia, ¿qué pasa? Moisés, creyéndose que ya estaba listo, comete el primer gran error registrado en su palabra acerca de su vida. Y no lo vamos a mencionar esta mañana porque ustedes lo conocen, pero es ahí donde aparece Dios, ¿no es cierto?, y le dice a Moisés, Moisés, vení un poquito, tengo un plancito para vos. Sí, Señor, ya estamos listos para liberar. Vení, escúchame un poquitito. Mirá, te vas a ir una temporada a una universidad muy especial. Bueno, Señor, yo creí que ya sabía todo. Te vas a ir a una universidad donde vas a aprender un montón de cosas. Vení. Bueno, Señor, me voy. Y se va 40 años al desierto. Primero, en la mente de Moisés no cabía la posibilidad de una universidad tan particular como la Universidad del Desierto. Y punto número 2, muchísimo menos pasar 40 años. ¿Saben por qué? Porque muchas veces aprender se trata de desaprender. ¿Cómo? Sí. Muchas veces aprender se trata de desaprender. Muchas veces para que aprendamos algunas lecciones tenemos que vaciar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro disco rígido, por decirlo de esta manera, de un montón de cosas que entorpecerían
lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente Moisés, que se creía listo, apto para comenzar la tarea, Dios le dice, vení papito, vení que tengo 40 años de desierto, arena, calor extremo, frío extremo, y vas a estar cuidando ovejas, el animal más manso que existe sobre la tierra. Necesito que te transformes, Moisés. Necesito que cambies tu manera de ver esta guerra, esta batalla, este proceso de liberación en el cual te sigo queriendo como protagonista. Y entonces ahí entramos en los capítulos 3 y 4, donde 40 años después, donde Moisés se graduaba, ¿no es cierto?, viene Dios y le dice, estamos listos. Y Dios se encuentra con un Moisés totalmente diferente. Les voy a leer solo 3 versículos, porque es, si me permiten, es casi cómico ver el diálogo de Moisés con Dios. Dios le está diciendo, es el momento, le dice, yo voy a estar contigo, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, dice el versículo 8, el 12 dice, ve porque yo estaré contigo, y Dios tratando de decirle, es el momento, es ahora, estás listo, Moisés. Capítulo 4, versículos 10 dice, entonces dijo, miren la respuesta de Moisés al plan de Dios formativo de la Universidad del Desierto. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otro Moisés. Un Moisés, como dice, me encanta esa canción, que no me acuerdo qué cuarteto la canta, que dice, más de ti, menos de mí, te lo ruego en oración, para que otros vean en mí que hay más de ti, menos de mí. Otro Moisés. ¿Por qué traigo esta historia? En primer lugar, porque para hacer la tarea que Dios nos encomienda, se necesita muy poquito de nosotros y muchísimo del Señor. La Universidad del Desierto transformó en primer lugar al protagonista número 2 de la liberación. El protagonista número 1 de la liberación era Dios. El protagonista número 2 de la liberación era Moisés. Pero Dios, para liberar al pueblo de Israel, primero tenía que transformar al líder. El Señor, para hacer la tarea que Él tiene que hacer, que de hecho, de paso te aviso, la podría hacer sin nosotros, pero condesciende para hacerla con vos y conmigo, ¿sí? Él quiere transformar nuestras vidas y necesitó que Moisés sea transformado para transformarse en el gran caudillo y libertador del pueblo. Pero primero, la escuela de Dios fue con Moisés. Segunda historia. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo número 10 del libro de los Hechos. En el capítulo 10 del libro de los Hechos hay cierta similitud con lo que acabamos de ver recién en Éxodo 4. ¿Por qué? En mi Biblia, el subtítulo que hay dice Pedro y Cornelio. Y yo no tengo tiempo de analizar en profundidad todos estos 48 versículos. Vamos a salpicar algunitos nomás, pero quiero reforzar una idea. Y para eso te voy a explicar el contexto. Cornelio, dice el versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión, un hombre de guerra, un hombre a cargo del orden y a cargo de custodiar los intereses de Roma en el territorio de Israel, ¿no es cierto? Y ese Cornelio era una persona que por más que tenía todo lo que quizás mucha gente en aquella época quería tener, porque tenía poder, porque tenía prestigio y todo, él había entendido en relación con algún hijo de Dios de Israel que había un Dios superpoderoso, que había un Dios que realmente tenía mucho más para ofrecer que todos los dioses que el Imperio Romano ofrecía. Y dice que el versículo 2 que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y
Fíjense lo que dice el final del 2. Y oraba a Dios siempre. En ese contexto de oración, en ese contexto de vida humilde y entregada a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo poquito que conocía, porque no conocía demasiado. En ese contexto de búsqueda de Cornelio y su familia, Dios manda una visión a Cornelio y le dice, andate a la ciudad de Jope, manda gente a la ciudad de Jope y ahí busquen a un tal Simón que se lo apoda Pedro y él te va a hablar de verdades que van a seguir cambiando tu corazón y el de tu familia, en una visión. Fíjense qué Dios amoroso, que obviamente no hace acepción de ninguna persona. Pero fíjense que yo tengo una línea en mi Biblia después del versículo 8, porque al partir del versículo 9, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes eran ellos? Los emisarios que había mandado Cornelio a buscar a Pedro. Dice que al día siguiente Pedro subió a la azotea de la casa donde estaba, que era de un tal Simón, que era curtidor. ¿Y a qué subió Pedro a la azotea? A orar. Y aquí hago un pequeño paréntesis, iglesia querida, hermanos, amigos queridos, acá hago un pequeño paréntesis, y es el siguiente. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando los hijos de Dios oran, cuando las personas oran, ya sea que sean o no adventistas, las personas, los hijos de Dios oran. Dios se encarga de armar las soluciones para las vidas de las personas. Cornelio orando al Señor. Pedro orando al Señor en la terraza de la casa donde estaba. En ese contexto de Pedro orando, le sobreviene, dice el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Y el versículo 11 dice, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. En ese lienzo, en esa especie de sábana que descendía del cielo, algunos de ustedes deben recordar esta historia, había todo tipo de animal, la mayoría de ellos animales considerados inmundos para los israelitas, por Dios en Levíticos 11. Y una voz del cielo dice, Pedro, mata y come. Imagínense la cara de Pedro, Señor, ni loco, ¿cómo mata y come? Yo de esto no como. Nunca, desde que fui jovencito, yo no como de estas cosas, me está prohibido, no es correcto, son animales inmundos. Pedro, mata y come, vez número 2. No, Señor, vez número 3, Pedro, mata y come. No llames inmundo, les voy a leer el versículo. Dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, dice el 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto de, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Fíjense, me encanta ver cómo Dios arma la salvación de las personas, cómo el Señor arma las respuestas que las personas necesitan cuando están en la búsqueda de soluciones trascendentes para su vida. Cornelio orando, recibiendo la visión de Dios e instrucciones precisas. Pedro orando y recibiendo de parte de Dios lo necesario para cumplir esa misión. Ahora fíjense, nuevamente como en la historia de Éxodo, ¿cuál era el foco de Dios en el capítulo 10? Me gustaría tenerlos en la iglesia en este momento para que levanten la mano y cada uno diga su opinión. Pero fíjense que puede ser que pensemos que el foco era llevar salvación a la casa de Cornelio, y de hecho lo era. Y de hecho era el objetivo quizás principal de Dios. Pero ¿qué tenía que hacer Dios antes de llevar a la casa de Cornelio la salvación? Tenía que convertir, instruir y capacitar a Pedro, que era el mensajero, al igual que Moisés, que era el libertador. Pedro necesitaba entender cómo era esto de la vida cristiana,
¿Cómo era esto de las personas que viven en la tierra? ¿Cómo era esto de que Dios no hace acepción de personas? ¿Cómo era esto de que Dios es un Dios para todos? Entonces, primero, ¿qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Convertir el corazón de Pedro, para que Pedro entendiera que tenía que ir hacia la casa de Cornelio con amor, que tenía que ir con una sonrisa, que tenía que ir sin prejuicios, que tenía que ir a abrazar, a compartir, a amar esa gente, para que esa gente después estuviera en condiciones de escuchar el mensaje que tenía Dios preparado. Si ustedes después leen el resto de la historia, van a ver que Pedro predicó, habló, la gente recibió también, dice el relato, que al final el Espíritu Santo descendió sobre esas personas y todos los que habían ido con Pedro, que eran un grupito quizás de la junta de iglesia o algún anciano que fue con Pedro a la ciudad de Cesarea, se asombraban. Así que también a los gentiles el Espíritu Santo es para ellos también. Esto es un evangelio nuevo. ¡Qué increíble! O sea que Dios ese día llevó el evangelio a la vida de Cornelio, su familia y sus amigos, pero también convirtió a Pedro y a algunos ancianos de la iglesia de Jope. Fíjense qué impresionante. Esa es la escuela de Dios. Esa es la escuela de Dios, que no deja nada librado al azar. Un Dios que hace la obra completa, un Dios que convierte al predicador, un Dios que convierte e instruye al pastor, al instructor bíblico, a la persona que es la encargada de llevar luz a las familias que todavía no conocen a Dios. Primero Dios las convierte. Por eso ya vamos a ir a la conclusión dentro de un ratito. Vamos a la tercera historia. Si les estaría viendo las caras, me daría cuenta si están súper atentos o si ya están cansados, pero como no le veo las caras, sigo. Vamos a una página para atrás en mi Biblia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, encontramos un subtítulo que dice Conversión de Saulo. Yo en mi Biblia tengo cambiado el título. Después les voy a decir por qué, porque si no, les voy a estar diciendo el final de esto antes de tiempo. En el capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era, a ver cómo se los voy a describir. Saulo de Tarso era la persona con la que cualquier mamá de la región, de la época, de la ciudad donde vivía Saulo, soñaba que alguna vez su hijo se convirtiera en esa persona. Porque Saulo, según los estándares religiosos de aquella época, Saulo era el ejemplo a seguir. Una persona fiel, estudiosa, profunda, que cumplía con absolutamente todo lo que un israelita de pura cepa debía cumplir. ¿Sí? Entonces era de alguna manera era un objetivo a seguir. Ahora les pregunto, ¿será que vos podés estar embarcado en una misión, estar convencido de la misma y aún así estar equivocado? La historia de Saulo nos dice que sí, porque Saulo tenía una convicción como pocos. Saulo tenía un compromiso con la misión a la que él estaba sujeto como pocos, pero estaba equivocado. Podés tener las mejores intenciones, podés tener toda la instrucción y la información en tu cabeza y aún así tus móviles y tu actuar puede ser equivocado. En ese contexto, Saulo pide a sus jefes que le den permiso para ir a Damasco, una ciudad que quedaba unos 250 kilómetros al norte de donde él vivía, para ir y perseguir, apresar y encarcelar y, de ser necesario, matar a las personas de este nuevo camino. En la Biblia lo pone con mayúscula, a los del camino se los llamaba, a las personas que seguían este camino de este Jesús que había sido muerto pero que seguía dando problemas. En ese contexto es que Saulo se va a Damasco y cerquita de la ciudad de Damasco, muerde el polvo.
cerquita de la ciudad de Damasco, aparece una luz, un resplandor, no sé de qué magnitud habrá sido, pero dice que fue tan notorio que hasta los soldados que lo acompañaban a él, las personas que lo acompañaban a él, lo vieron. Y no solamente vieron, sino que escucharon lo que dentro de esa luz se produjo. Y Saulo, tirado en el piso, fíjense que tiene 2 o 3 cosas, otro día me voy a detener más en esto, pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo ya me puse a pensar, pequeño parentesito, ya me puse a pensar en que por qué la voz le decía, ¿por qué me persigues? Porque Saulo habrá podido decir, Señor, tranquilo, ¿qué está pasando? No es con vos. ¿Quién sos? Yo estoy persiguiendo a los cristianos, esto no es con vos. ¿Sabes por qué la voz dijo eso? Que era Jesús. Porque quien se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios. Quienes se meten con los hijos de Jesús, se meten con Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Hay muchas cosas para mencionar, pero simplemente quiero pasar a que una vez que la luz se fue y Saulo abrió los ojos, no veía. El que la creía tener súper clara, dejó de ver. El que creía que se las sabía todas, ahora estaba confundido y turbado. Y en ese estado, dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Y ahí es donde está el versículo 9, claro, siempre después del 8 está el 9. El 9 dice así, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Saben que cuando yo leo este versículo digo donde estuvo 3 días sin ver? Y me imagino lo siguiente, esto corre por mi cuenta. ¿Saben que yo no sé si Saulo estuvo 3 días sin ver? Estoy casi seguro que él estuvo 3 días mirando para adentro. Dentro de este plan perfecto de Dios, Saulo estuvo 3 días en un forzado y obligatorio retiro espiritual, donde abría los ojos y no veía nada. Entonces tenerlos abiertos y cerrados era lo mismo. Y cuando uno está en este estado, luego de haber tenido el tipo de encuentro que Saulo tuvo con Jesús, me imagino que él habrá hecho un minucioso, detallado y profundo repaso de su vida. Se habrá confrontado con todas las cosas, con todos los pasajes que él conocía de memoria de las Escrituras. Y me imagino que esos pasajes habrán comenzado poco a poco a tener un nuevo brillo. Qué importante es, parentesito nuevamente en esta mañana, qué importante es tener momentos especiales, frecuentes, obviamente todos los días, pero de vez en cuando tomarse momentos especiales como para estar a solas con Dios de una manera intensa. Esto que le decimos muchas veces retiro espiritual, pero no es necesario esperar que una iglesia, un grupo, un departamento de la iglesia organice esto. Vos podés organizarte, yo puedo organizarme mis propios retiros espirituales, donde de una manera intensa y cercana con Dios, mirar para adentro y decirle, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo voy, Señor? ¿Me das una pista? ¿Voy bien? Ayúdame. Y a través del estudio de la palabra, el Señor siempre tiene cosas que enseñarnos. Ese fue el retiro espiritual de 3 días sin ver para afuera, pero me imagino que viendo para adentro qué pasó Saulo. Y a partir del versículo 10 empieza el tercer paquete, digamos, de historia que yo divido este relato. Y dice así el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo, y te lo presenta al discípulo, ¿sí? Y te está diciendo que no era cualquiera, que era un discípulo. Y dice que el nombre de este discípulo era Ananías, a quien el Señor, y escucha bien esto, y léelo conmigo, a quien el Señor dijo en visión, 2 puntos dice mi Biblia, Ananías, y fíjense lo que sigue,
Y él respondió, heme aquí, Señor. ¡Qué espectacular! Yo voy a decir, pastor, ¿qué es lo espectacular? Te lo leo de vuelta a ver si te das cuenta solo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Si de repente con mi sobrino Jonatán, yo voy por la calle y él me aparece por detrás y me dice, tío, yo le conozco la voz, y enseguida, sin darme vuelta, voy a saber que es Jonatán por el timbre de la voz y porque me dice tío, y me lo dice de una manera particular. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque yo conozco a Jonatán y conozco su voz. Qué interesante que cuando en visión el Señor lo llama a Ananías, él inmediatamente dice, final del versículo 10, heme aquí, Señor. Ananías conocía la voz de Dios, no lo dudó, no dijo, ¿será que es un vecino? ¿Será que es mi hijo mayor? ¿Será que es mi suegro? No, dijo, heme aquí, Señor. Solo conocen la voz de Dios aquellos que pasan tiempo escuchando la voz de Dios. Qué desafío, qué privilegio, qué buenísimo que estaría que todos conociéramos siempre la voz de Dios. Cuando decimos, Señor, contéstame tal o cual cosa, quiero saber si debo avanzar o no, compro este auto, estudio tal carrera. La voz de Dios es inconfundible. ¿Para quiénes? Para quienes pasan tiempo con ese Señor al cual llegamos a conocerle la voz. Dice el siguiente versículo, el 11, y ya vamos terminando. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y miren, interesante el versículo 13. El título del capítulo es Conversión de Saulo. Yo a partir del 13 le cambio el título y le pongo Conversión de Ananías. Otro que el Señor tenía que convencer antes de hacer la obra. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, un momentito, he oído mucho acerca de este fulano. ¿Sí? Este es bravo, este no viene con buenas intenciones, ya sabemos a lo que viene. ¿Y vos me estás pidiendo que vaya a verlo? Sí, Ananías, te pido que vayas a verlo. Pero yo sé los males que él ha hecho a los santos en Jerusalén y acá viene a hacer lo mismo. ¿A este tengo que ir a ver? Sí, Ananías, a este tenés que ir a ver. Pero Señor, ¿vos estás seguro? ¿No podés mandar a otro? No, vas vos, Ananías. Y cuando Dios le confirmó a Ananías la tarea que tenía que hacer, dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve. Y yo tengo subrayado con un redondelito esa orden santa de parte de Dios. Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. ¿Qué hizo Ananías? Fue entonces, yo le pido que si está cerca de algún familiar en este momento, en el sillón o en la mesa de la cocina, te agarre fuerte la mano, porque fíjate cuál era la misión de Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, agárrate ahora, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Te das cuenta cuál es la misión para los discípulos de Dios? ¿Te das cuenta cuál es la misión para Moisés cuando entendió que era más de ti, Señor, y menos de él, Moisés? ¿Te das cuenta cuál era la misión de Pedro cuando entendió que los judíos, que los adventistas no tenemos la exclusividad absolutamente de nada? La misión es llevarle a los demás que pueden vivir en oscuridad, en tinieblas, en confusión, que están desesperados por todo esto que está pasando. ¿La misión cuál es? Me ha enviado el Señor para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Iglesia querida,
El Señor nos está pidiendo en esta mañana que seamos dóciles, que seamos humildes, que tengamos la actitud más receptiva posible para entender cuáles son los métodos y procesos educativos que Él quiere para nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos cumplir la misión que Él nos da. Que en este sábado, al entender esto que el Señor nos ha mostrado en su palabra, en 3 de los tantos ejemplos que podríamos haber escogido, entendamos que el Señor siempre está interesado en completar en nosotros la obra que comenzó el día que empezamos a andar en sus caminos. Y de esa manera nosotros podamos ser proactivos y eficientes y eficaces en el cumplimiento de esa tarea. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.